Esta sesión tiene, la modera Daniel, yo me relajo. No sé si puedo, pero voy a... de nuevo, muchas gracias. Creo que ha sido una experiencia muy rica de contrastes, de presentaciones, ¿no es cierto? Algunas más terrenales, otras más teóricas, unas más... yo qué sé, por las personalidades de los presentadores. En algunas nos hemos reído mucho, en otras hemos pensado y anotado todo, ¿no? Creo que todo esto es lo que suma, lo que dijimos al principio. Con esto demostramos esa inclusión que queremos, digamos, pensar y trabajar. O sea, la edición es todo esto, ¿no? Esto y mucho más. Y si habremos sembrado una semillita de miremos al mundo, miremos lo que está pasando, miremos lo que pasa con otros colegas, es más que cumplido el objetivo de esta reunión. Me callo. Después de esto, estamos todos en libertad. Las presentaciones, eso, perdón, me quería acordar. Casi todas van a estar disponibles. Lo digo porque hay algún que otro caso de sensibilidad de información que no vamos a poder, digamos, dejar que se difunda en la red, ¿no? Pero es muy poco, casi todo va a estar disponible. Nosotros vamos a comunicarnos, tenemos todos sus datos, los hemos abordado ya varias veces, así es que la organización está entre editores, que existe, los va a volver a contactar para... vamos a hacer una pequeña encuesta, es muy importante, la semana próxima. Esta semana suficiente. Además, hay todavía actividades para el mundo editorial toda la semana, así es que no vamos a insistir esta semana. Pero dentro de una semana o 10 días van a recibir ese mensaje con una encuesta muy sencilla, pero es muy, muy importante para que decantemos y a ver qué pasó con esto que vivimos hoy, ¿no? La opinión de ustedes, en fin. Y ahí también pueden ustedes volver a hacer preguntas de otro tipo que a lo mejor no surgieron justo durante el día, ¿no? Vamos a estar todos en contacto. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, antes que nada y antes de empezar, voy a pedir un pequeño gran aplauso para Trini y toda la organización, porque... A ustedes, a ustedes. Realmente generar este tipo de eventos es un esfuerzo descomunal y es sumamente importante para la industria, es sumamente importante, así que nada, muchas gracias Trini por esto y bueno, y personalmente es un honor estar en un panel de moderación con grandes figuras. A ver, yo no voy a hacer preguntas, excepto algún caso, preguntas direccionadas o puntuales. Quiero abrir el tema sobre 3 o 4 cuestiones que se fueron tocando en todas las charlas, con más o menos profundidad, pero creo que en todas se fue hablando. Simplemente como un comentario, después voy a ser un moderador muy callado. Voy a tratar de que ustedes sean los que figuran, pero simplemente como un comentario, me llevo una de las frases de Javier, con la cual coincido plenamente, que es que estamos en una era, que es la era que nos ha tocado vivir, en la cual cada uno puede tener como una mirada positiva o negativa, ¿no? sobre eso, porque la era que nos ha tocado vivir para muchos es un fastidio. Es un fastidio enorme y no queremos haber vivido esta era, no queremos saber nada con esta era. Y para otros, que soy de los que me incluyo, la vemos con una mirada sumamente positiva. Una era en la cual siempre trato de sintetizar, es la era casi de oro del autor y la era de oro del lector. Porque el lector tiene en un dispositivo como un celular, como uno de los ejemplos que yo mostré, pero hay decenas de ejemplos similares, tiene un alcance a un nivel de contenidos y de cultura enorme como nunca antes en la historia. Y un autor tiene la posibilidad de publicar sin necesidad, en principio, de un editor. No sin importancia, pero sin necesidad de un editor puede publicar y puede hacer que su contenido llegue a todas partes del mundo. Entonces es una era de oro maravillosa, en la cual, por algún motivo, que es parte del por qué estamos aquí, por qué estamos discutiendo, a los editores les resulta sumamente incómoda. Porque pasa un poco eso, ¿no? Entonces, voy a empezar con una cuestión que señaló David en la primera presentación, que me parece que pasó un poco al pasar,
pero genera un poquito de ruido. Que es esta cuestión de que, en principio, cuando vemos las cifras, que hoy por suerte se hablaron mucho de cifras, reclamamos esto insistentemente, las cifras del sector editorial son raras de encontrarse de manera positiva. ¿No? El análisis que hagamos siempre encontramos o que las cosas están o estancadas o cayendo, excepto en el sector infantil o juvenil. Es algo que viene como debatiéndose mucho. Pero dejaste algo al pasar que para mí no es nada menor, que es que se estaría vendiendo mucho libro infantil, pero no se estaría leyendo en la misma relación. Entonces, no sé hasta dónde coinciden con eso o no. No sé hasta dónde tenemos que empezar a definir qué medimos. Como industria, históricamente medimos las ventas y ese fue el valor para entender si las cosas que estábamos haciendo bien, vendíamos más o vendíamos menos. Si tenemos que seguir vendiendo ventas, si tenemos que empezar a medir otras cosas que puedan ser el tiempo, la lectura, la experiencia de lectura. Un poco en esa línea. Digo, coinciden en que habría que cambiar las métricas, coinciden en la importancia de los números, coinciden en esta mirada, en principio, de si se está vendiendo mucho de infantil, pero no se está leyendo tanto como suponemos, lo cual puede ser como una bomba de tiempo en un... ¿no? Quien se sienta cómodo. Yo creo, infantil no lo controlo tanto, pero el juvenil, que nosotros es una de las líneas que más vendemos, yo creo que sí que se vende. Porque la respuesta en las redes sociales... Que se lee. que se lee, se vende y se lee. Y en el caso, por ejemplo, de juvenil, México nos gana cualquier otro país con mucha diferencia, porque tiene una población juvenil mucho más amplia, ¿no? Pero yo creo que se lee mucho. Harry Potter, Harry Potter se ha vendido mucho, pero también se ha leído mucho. O todos los fenómenos juveniles, desde la Stephanie Meyer, todos estos, o el Greg que tiene, que publica Trini, yo creo que se lee. Se lee o se consume o lo miran o así, pero yo creo que se lee. No, por supuesto, no se lee todos los ejemplares que se venden porque hay muchos de regalo, pero yo creo que sí que se lee. Y que el futuro lo tenemos en esa gente que está leyendo esos libros, los niños, los jóvenes, para que luego sigan leyendo. Y yo creo que eso es muy positivo. Me ha parecido muy interesante la reflexión que has hecho, porque justo antes de llegar a las ventas tenías en la diapositiva anterior el estudio que habéis hecho del comportamiento de los chavales y a qué dedicaban sus tiempos. Y se veía claramente que había un descenso en lectura. Sí, cambié el orden en el último momento para dejar lo sorprendente, ¿no? Claro. Al final. Entonces yo llego a la misma conclusión porque lo he visto en varios mercados, que se está vendiendo mucho, y yo creo que también es que las editoriales especializadas en literatura infantil están haciendo verdaderas joyas a la hora de editarlos, verdaderamente son libros objeto, y yo he visto muchos padres, amigos míos, que los están comprando para tenerlos en casa como objetos de su biblioteca personal y que el niño no lo toque porque lo va a manchar de chocolate. Entonces, tengo una amiga madre que compra dos, una para que el niño lo ensucie y lo lea y otro porque a ella le ha encantado el libro objeto, por así decirlo. Entonces, yo creo que, y ligando con la presentación que habéis tenido del proyecto Fundación Leer, donde sí estáis midiendo otras cosas, como las sesiones de lectura, el número de lecturas, el número de libros, a mí eso es lo que me parece más importante. Yo creo que el sector debería empezar a preocuparse por su cliente final, que es el lector. Y afortunadamente la tecnología, hoy en día, para las versiones digitales, nos permite saber el número de sesiones de lectura y también el número de horas que estamos dedicando a esto, ¿no? Y a partir de ahí hacer, porque vender y que no se lea es bastante triste. Ya lo sabíamos en el mundo analógico. Os he pasado un dato que es verdaderamente el 60% de los libros que compramos no los leemos. Yo agregaría una paradoja. Yo creo que la relación libro comprado, libro leído, tiene que ver, hay que abrirla en segmentos. Los lectores adictivos, o sea, de literatura adictiva, probablemente leen vorazmente como los jóvenes. Los jóvenes, nosotros como editorial en BR también estamos detrás de todos estos jóvenes lectores y son lecturas adictivas. Yo creo que ellos sí lo verificamos porque comentan sobre detalles de los personajes, en fin, están realmente leídos. Hay una paradoja. Las personas muy lectoras, nosotros, todos los que estamos acá, que amamos los libros, a ver si coinciden conmigo, solemos comprar un montón de libros para leer.
y no los terminamos, perdón, la pila de la mesa de luz no baja. O sea, depende de los segmentos. Los que somos muy librescos, creo, que los usamos, casi es una especie de angustia si no tenemos ese libro. Lo necesitamos tener, pero no sé si ¿no? A mí me parece eso a veces. Sí, a ver, yo creo que uno de los temas que tenemos hoy en día es que nuestros verdaderos competidores no son los colegas editoriales. Es decir, nuestros verdaderos competidores son aquellos que compiten contra el tiempo de ocio que alguna gente usa para el libro y usa para otra cosa. Ahí yo creo que el gran tema que tenemos es que el ecosistema no está dominado por nosotros, sino por otros. Es decir, en el fondo la aparición o no de Netflix, que es una competencia directa al tiempo que la persona puede dar a la lectura del libro o a ver una película, apareció más allá de nosotros. Entonces, hay muchas cosas que están afectando al sector del libro que están, entre comillas, más allá de nosotros. Ahí el problema es la capacidad que tenemos de adecuarnos los editores a esa nueva realidad y que hacemos porque digo, el primer paso que fue comprarlo ya lo dio, que ese es o por internet o fue una librería o en el supermercado, donde sea, ya lo compró y se alejó, lo compró, lo tiene, pero no lo lee. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos los editores para que ese rato que la persona quiere dedicar al ocio, ese ocio sea el mío, el que yo comercializo, ¿no? Creo que ahí está un poco el debate. Pero cuando yo resolví ese problema, apareció Netflix. Cuando yo resolví ese problema, apareció, no sé, Spotify. Entonces yo escucho música y apareció, digamos, de alguna manera. Y lo mismo de Amazon. Vino otra persona de afuera a marcarnos la cancha de una manera del sector de libros, ¿no? Ni siquiera fue un editor, no fue un librero, fue una persona de tecnología, ¿no? Una cosa? Sí. No, es que este tema de libros comprados y no leídos tiene mucho que ver con el desafío de las plataformas de suscripciones. Porque cuando compras un libro y no lees, está comprando el acceso. Cuando compras un libro, compra el acceso al contenido y compra el contenido junto. Y todos los modelos de negocio, por ahora, de las plataformas de suscripciones, pagan las editoriales solamente por el contenido, no pagan por el acceso. El acceso gana la plataforma. Y hay que buscar un modelo de negocio que compense o busque una solución que no se olvide que los libros vendidos que no son leídos, que trae facturación para las editoriales, está comprando el acceso. El acceso sí tiene valor y las editoriales la venden. Entonces, esta pila que nunca baja, bueno, comprarse el acceso a los libros que están en tu casa, eso tiene valor. Y las plataformas están intentando tomar ese valor para ellos. Eso es un desafío muy grande en los nuevos modelos de negocio. Con lo digital, lo que uno paga cuando paga Netflix es el contenido que hay ahí. En el momento en que el contenido ya no lo consuma porque cayó de valor, a partir de ese momento me doy de baja la cuenta. Entonces, el desafío no pasa porque paguen nuestros libros y compren nuestros libros, sino porque nos lean en la transición hacia lo digital. Por eso me parece ahí que hay como mucho para trabajar. Después, tomando algo que estuvo presente también en todas las presentaciones, pero que Diego hizo especial hincapié, ¿cuál es el oficio del editor, ¿no? En este contexto que estamos atravesando? Todos ustedes, en particular los que son editores, fueron editores cuando empezaron de una forma, hace más o menos años, hoy lo son de otra, y me imagino que ustedes se piensan también a 5 o 10 años, no mucho más, pero a 5 o 10 años de otra manera. ¿Están pensando eso? ¿No están pensando eso? ¿En dónde sienten, por ejemplo, algo que me gustaría que me puedan responder, especialmente ustedes cuatro, obviamente ustedes también pueden partir, pero especialmente ustedes cuatro y Trini, obvio, ¿en dónde piensan ustedes que deberían formarse, por ejemplo? ¿En dónde sienten que, pensando a 5 o 10 años, en dónde se sienten más débiles y deberían empezar a formarse o a capacitarse o a aprender? Bueno, yo creo que no hay, cuando menos en México, un sitio para desarrollar todas las aptitudes específicas que requiere el oficio de la edición, que son bastante heterogéneas. Por ejemplo, es muy soslayada la parte administrativa, ¿no? La parte financiera, que es central. Y creo que en ocasiones incluso, como existe este ecosistema del libro en el que está como que el autor, que es la estrella, ¿no? Después medio que sigue el editor, medio que después la prensa o los libreros, o sea, una cosa que a mí me parece increíblemente absurda, pero que
digamos, que existe, como este Star System, creo que a veces hay como cierto tipo de pretensión desde el oficio de la edición de querer despojarse de las partes que son administrativas, financieras, de gestión, y querer como resaltar o investirse de las que tienen que ver como una obra más creativo, ¿no? Y a mí eso me parece pues, sí, francamente un error, una visión increíblemente miope, en la que creo que muchos proyectos editoriales encallan, o sea, por la falta de comprensión de que, primero que nada, es una empresa y que tiene todas las obligaciones y los requerimientos de gestión de cualquier otra empresa, ¿no? Y definitivamente creo que es un momento muy particular en la medida en la que creo que se está haciendo un eje menos vertical, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo iba en la prepa o en la universidad, pues estaban las editoriales de referencia, los críticos de referencia, y todo era muy impositivo, ¿no? O sea, se trasladaba el canon de un lugar a las preferencias en otro sitio. Hoy en día, por ejemplo, hablando de la literatura juvenil, creo que los más grandes recomendadores de libros, al menos en México, son chavos con un iPhone, que se graban así y que hacen sus canales de YouTube, y que en la Feria del Libro de Guadalajara congregan filas de cientos de chamacos, o sea, que hacen filas de 200 metros para poder ver a un compañero suyo de la escuela hablando de un libro que leyó. Entonces, esta comprensión de cómo se está desplazando el eje hacia una zona más horizontal me parece que es uno de los requerimientos más importantes, y que además presenta facultades también muy interesantes que van teniendo que hacer que te despliegues hacia otras zonas, ¿no? O sea, ahora tienes la posibilidad de conectarte directamente con tu público lector, entonces tienes que decir cómo hacerlo, a través de qué herramientas, ¿no? Tienes que decidir si apuestas por la estridencia o por un contenido más discreto y más profundo, ¿no? Si te sumas a esta necesidad de hacer ruido y llamar atención, o permaneces en una línea más clásica, dejando que el catálogo sea el que hable. O sea, yo creo que sí hay un periodo absolutamente como de transformación, y que al menos en México hay un enorme vacío en la formación de todas estas aptitudes necesarias. Hay que añadir, yo ya he dicho antes que empecé en este mundo sin tener ni idea y aprendiendo a veces pues a base de golpes y de errores, y que luego vas subsanando, ¿no? Y que me acuerdo que cuando entré, porque en España también había esos críticos selectos o así, que se reían y me decían, pues mira, Mondadori acaba de salir y ellos sí que van a salir adelante, y lo que estáis haciendo vosotros no funcionará. Y Ediciones B ha durado bastantes años y seguirá durando, y Mondadori quedó como perdido, como una colección. O sea que es difícil. Lo más de esto es ser curioso también, aparte que te guste leer, etcétera, ser curioso. Y también ahora hay, no sé en América Latina, pero en España hay bastantes másters de edición, que eso ayuda bastante, y además que cubren todos los segmentos de la edición, la parte económica, la parte comercial. O sea que yo creo que es una forma de aprender. Yo, cuando justamente salí de Ediciones B, fui al máster, que ahora ya no existe, el máster de edición de Stanford, que lo que me sirvió es para confirmar lo que ya sabía un poco. No es que aprendiera nada nuevo. Aún no había salido el mundo digital, o sea que era antes porque fue en el 2002-2003, con lo que el digital aún era algo muy futurístico. O sea que, pero yo creo que asistir a algún máster te ayuda por lo menos a sentar las bases. Pero, ¿y hoy en dónde tienes como...? Porque digo, muchos de quienes te escuchaban aquí te ven ya con un recorrido editorial y con cierta base y con una experiencia sobre la espalda enorme. Entonces, ¿en dónde sientes como que hay tus incertidumbres o tus temores sobre estos cambios? ¿Cómo te imaginas que va a ser tu rol, o el rol de quien ocupe tu cargo en la editorial, pero dentro de 5 o 10 años? ¿Qué debería...? Yo creo que parecido a lo que estamos haciendo, de estar un poco al tanto de todo lo que sale. Yo me leo los Publishers Weekly, todo lo que sale un poco, estoy suscrita a todos ellos y estoy al tanto de si de golpe hay, pues eso, y si ahora de golpe los audiolibros, bueno, pues intento investigar un poco cómo son, qué haces, qué operadores hay. Es estar al tanto del mundo editorial, tampoco es más que eso, estar pendiente de lo que pasa en el resto del mundo. Okay. Yo agregaría, tengo el cosito, que si uno parte de la base
que nuestro oficio tiene características muy similares en todos los mercados, la verdad puedes aprender de muchos editores y de cualquier país. Es decir, esta experiencia de hoy, por ejemplo, es una experiencia de gran aprendizaje cruzado. Aprendemos cruzadamente de los distintos tipos de editores. Luego está lo que alguien nombró aquí, el ADN. ¿Fuiste tú, Blanca? El ADN. Eso es casi un autoestudio. O sea, ¿a qué parte de la edición me quiero dedicar? ¿No? Eso no lo vas a preguntar en un foro. Eso es interior, donde tú dices, aquí yo puedo hacer un aporte y aquí me divierto. Porque uno tiene que, es una vida, ¿no? Todavía no nos han prometido la reencarnación, así que en esta vida la tenemos que disfrutar lo más posible y estamos muchas horas dedicados a esto. Entonces, creo que sabiendo, a mí, en mi caso personal, yo desde muy pequeña supe que empecé a leer sobre biografías de otros editores y dije, pero le pasa lo mismo que a nosotros. Cuando, me acuerdo hace muchísimos años, en una conferencia en Estados Unidos hablaban de la pesadilla de las devoluciones. Antes que llegara Amazon, los returns, ¿no? Y 40% de devoluciones en ese mercado. Y dije, caramba, esto... A ver, uno creía que les iba fantástico, que para ellos no tenían ningún problema. Entonces tú te empiezas a ubicar como un ciudadano del mundo editorial en el mundo. Y eso te permite abrirte al aprendizaje donde esté. Como dice Blanca, hoy es bastante accesible en tu casa por internet, pero también podríamos tener en las instituciones formales de formación de editores un poco más de pragmatismo en los contenidos. Eso también. A ver, si a mí me dieran $100.000 o $1 millón y me dijeran en qué lo queréis invertir en el negocio, no me cabe ninguna duda, yo lo haría en conocer el consumidor. Es decir, hoy me parece que el gran valor y el gran cambio que vamos a tener los editores es que conocer el consumidor, saber lo que quiere. Es decir, de nuevo, me reitero con Amazon, me reitero con Netflix, pero hoy Netflix está sabiendo por qué hace series propias, porque está sabiendo qué están mirando, cuánto tiempo están mirando, qué tipo de perfil quieren. Es decir, eso les está dando una riqueza. Lo mismo Amazon, ¿por qué no da la información a Amazon? Porque el gran valor que tiene hoy Amazon respecto de nuestro negocio es conocer lo que leen, cuánto están dispuestos a pagar, cuánto tiempo leen el libro. Es decir, la información del consumidor es fundamental. Hasta hace 15 años el gran arte nuestro era descubrir el 100 años de soledad que nadie había visto y que lo había visto yo, ¿no? Ese era el gran arte, el 100 años de soledad, el relato de un náufrago, es decir, conocer el libro. Hoy la información que existe y que está en el mercado y que los lectores nos están dando es enorme. Entonces, el que se apropie de esa información va a tener respecto del resto un diferencial enorme, enorme. Va a saber por qué lo leen, cuándo lo leen, en qué hora lo leen, cuántas páginas. Es decir, y eso es una información que me parece que para los editores va a ser fundamental. Con lo cual, yo les digo a cualquiera, si te sobra plata, usala para conocer quiénes son tus lectores, por qué te compran, a qué precio te compran. Me parece que para mí va a ser el gran diferenciador que lo estamos viendo en todas las empresas de tecnología, ¿no? Y eso es lo que Facebook, ¿no es cierto? Es decir, y además esa información, lo decía, está y está gratis, porque hoy uno puede en Google, en Facebook, saber respecto de tus propios libros y tus lectores un montón de información que no estamos aprovechando. Creo que ahí hay un salto de modernidad y de calidad que deberíamos dar todos los editores para, de nuevo, para hacer cada vez libros, más libros que la gente no solo quiera comprar, sino que quiera leer, ¿no? Yo creo que efectivamente es muy cierto eso, pero también creo que hay una inercia que se está dando en ese sentido que está casi como impidiendo el surgimiento, por ejemplo, de vanguardias creativas, ¿no? O sea, en la mañana, cuando veíamos esa posibilidad de que una computadora recoja todo lo que ya exista y lo ordene de una forma eficiente, impide una nueva manera de narrar. O sea, quiere decir que no solamente nos corresponde seguir algo que está funcionando, sino de repente encontrar la forma de o establecer nuevas formas de mirar o congregar nuevos gustos, ¿no? Ok. ¿Qué hacemos con la autopublicación? Porque se tocó bastante en las distintas exposiciones. Y digo, lo planteo así porque me parece que se está dando en esos términos, ¿no? Es como, ¿qué hacemos con esto que crece? Tenemos cada vez más autores que quieren escribir,
se escriben más que nunca en la historia. Bien, mal, ya cada uno hará su juicio, pero se escribe cada vez más. Hay plataformas que les ofrecen a los autores la posibilidad de publicar sus contenidos en formato digital, en formato papel. Entonces, ligándolo un poco a lo anterior, ¿no? ¿Qué rol cumplen ustedes en este escenario? ¿Ninguneamos de alguna forma a los autopublicados y entendemos que se producen cosas que son distintas a las que producimos nosotros o que llegan a lectores que no son los mismos que los nuestros y entonces no nos importa lo que le pase? ¿Los escuchamos? ¿Los usamos nada más que como una especie de cantera para ver qué de ahí nos sirve para trabajar nosotros? No sé qué opinan. Bueno, yo creo que la autoedición, al igual que ha sucedido en cualquier proceso creativo, no solo en el editorial, bueno, esto ha sucedido en todos los mercados, ¿no? Hoy en día grabar un disco es muy sencillo, distribuirlo es sencillo, puedes desarrollar videojuegos, las plataformas ya no son cerradas, hay videojuegos hechos por gente en su casa, en las plataformas de nuestros celulares con enorme cantidad de ventas y que funcionan muy bien. Yo creo que al final es un poco, pues tenemos herramientas para que con la creatividad que tenga cada uno, pues desarrollar todo tipo de contenidos. Y tampoco creo que sea algo exclusivo del sector editorial. Yo creo que es algo que la digitalización y la conexión ha traído. Yo creo que tenemos que ser editores mejores. Lo que pasa es que teníamos el monopolio de la edición. La verdad es que confundíamos un poco la curaduría, ¿sí es curaduría? Sí. Con la censura, un poco. A veces yo siempre digo que el editor es un censor potencial, que le gusta esto, tiene que leer esto o no esto, ¿no? Y ahora no hay más monopolio. Entonces criticamos tanto a Amazon que va a ser monopolista, pero nos encantaba mucho el monopolio antes de la edición. Y tenemos que ser mejores editores. El mejor editor, no estoy diciendo el trabajo de lanzar el libro, por editor estoy diciendo encontrar el libro, publicarlo, pero también venderlo, hacer el marketing hasta que alguien esté leyendo ese libro completamente. Todo ese trabajo tenemos que ser mejores. Y también, hasta volviendo un poco sobre lo que decíamos ahora, tenemos que valorizar más las personas de las editoriales que no son editores. Hay un cierto culto al editor de la editorial, pero el tipo de marketing, el tipo de ventas, todos estos otros profesionales son fundamentales también. Y nosotros tenemos un poco esta manía de solo hablar del editor que hace el libro, pero todos son muy importantes y cada vez más con toda esta competencia que viene. Yo creo que ese fenómeno también va siendo, como de la saturación de los contenidos, va siendo cada vez más importantes los procesos de intermediación. Tú ves, por ejemplo, lo que pasa con las noticias, ¿no? Que la gran mayoría de las noticias se consumen en Facebook y ellos no pagan por hacer esas noticias. Entonces, todo el dinero de la publicidad se va a Facebook y los periódicos quiebran. Pero no, ¿qué va a pasar el día que tú no puedas rastrear el origen de una nota y no sepas si lo hizo un tipo desde la sala de su casa o un periodista, ¿no? Entonces, el hecho de que una nota vaya respaldada por la marca, si tú quieres, New York Times, pues todavía tal vez te dice algo, ¿no? Entonces yo creo que en esta saturación de información, las editoriales o una casa productora o un periódico se vuelven procesos de intermediación que van segmentando y legitimando parte de esto. No digo que solo que tenga que ser un filtro y que lo que no tenga ese proceso de legitimación no sea valioso. Me parece muy bien que haya muchos libros y que se publiquen muchas cosas, cada quien por su cuenta, pero creo que ante esta inmensa oferta, a mí me sirve mucho ir a una librería específica porque ese librero es un tipo que tiene un criterio en el que yo confío, por ejemplo. Ok. Y les sumo una pregunta ligada con esto. ¿Es parte de la industria la autopublicación o no? ¿Es algo que...? Sí, porque lo tienes ahí, sí. Digo, es nuestra competencia, ya lo he comentado antes, pero los editores tenemos una ventaja, que algo apuntaba Diego, que hacemos en los libros en papel y están en las librerías, están en el showroom de las librerías. Y eso es importante. Algunos editores, algunos autores que nosotros hemos recogido de la autopublicación, lo que quieren es ver su libro en papel. Al final, el deseo, por ahora, no sé dentro de no sé cuántos años, ¿no? Pero por ahora lo que quieren es también ver el libro en papel. Y sí que ahora Amazon también publica en papel o así, pero aún vende solo en Amazon, entonces, o en Amazon. Que un autopublicado puede salir en Amazon, en Kobo o tal, pero al final no está en todos los puntos de venta donde podemos estar nosotros, los editores.
Okay. Yo creo que el sector editorial debería ser muy humilde y verdaderamente fijarse que la autoedición es el que mejor ha entendido la dinámica de la economía digital en que vivimos. Cómo estos autores, porque al final son autores, llamamos autoedición como si fuera algo, pero son autores que por X motivos el sector ha rechazado sus manuscritos, porque coincido contigo que su primera intentona es acercarse al sector tradicional en el buen sentido de la palabra. Pero ya esto ocurría antes, se nos olvida que Virginia Woolf fue rechazada por el establishment en aquel momento y creó con su marido lo que hoy en día es un sello Bloomsbury, se autoeditó. Y tenemos, bueno, varios ejemplos del estilo, ¿no? O sea, pero es el volumen ahora, ¿no? Y a mí lo que verdaderamente me fascina cómo estos autores han entendido muy bien esta era digital, cómo dinamizan sus precios, cómo conversan con sus lectores, cómo diseñan sus cubiertas, la relación que tienen directa con esa comunidad y cómo le responde. Esa arrogancia que veo en algunos autores porque tienen a su editor que le parece como la muralla entre ellos y nosotros y verdaderamente no entienden que eso ya se ha acabado y que si verdaderamente quieren seguir que sus historias sigan siendo leídas, es esta nueva dinámica que tenemos que entender, ¿no? Entonces, yo, si fuera editorial, me fijaría en Wattpad. Wattpad, yo creo que os está marcando muchísimo el camino a seguir como editoriales. Y lo que tenéis, ellos no tienen, que tenéis todos esos años de oficio, de experiencia, de olfato, a ellos le faltan. La combinación de ambas sería la perfecta. Yo quiero agregar una palabra que sobrevuela todo esto y es dos. La calidad es un tema que tenemos que tirar en este debate, la calidad, porque esa abundancia y esa facilidad de publicación sin filtro no garantiza demasiado la calidad. Esta respuesta es típica de los editores, ya lo sé. Sí, ya lo sé, ya lo sé. A ver, voy a hacer una comparación. ¿El proceso editorial per se garantiza la calidad del contenido? No, tenés que ser buen editor, como dijo Javier. Carlos, ¿quién dijo que somos mejores editores? Tenemos que ser mejores editores, Carlos. Eso es lo que nos obliga esta era y eso es muy bueno, es una buena noticia. ¿Que son competencias? Sí, hasta cierto punto, sí. No sabemos los datos, esto es algo importante. Estamos hablando todos con una información que son deducciones estadísticas, pero no datos como sí tenemos de los libros editados con ISBN, digamos, ¿no? Así es que yo esperaría también un tiempo para que decante. Yo no sé si Wattpad es el futuro. Me gustaría volver a hablar dentro de unos años de la autopublicación. Yo creo que también la facilidad la novedad del chiche, ¿no? Puedo hacerlo, produce una época de primer entusiasmo, como pasa también con el uso de nuevos dispositivos y tal, y que va a decantar un poco, porque ¿cuánto demora un autor? Estamos hablando de los que les va bien, pero hay muchísimos que lo intentan y no les va bien, no les va nada bien, y no quieren dedicarse al marketing, quieren solamente escribir. O sea... Yo ahí voy a añadir una cosa. En el mundo académico, en el mundo educativo, hoy en día lo que nosotros llamamos autoedición en el mundo de las ediciones generales lleva muchos años ya conviviendo con el contenido en abierto. El profesional, el experto, publica su contenido en abierto y gratuitamente en Internet. Y las editoriales, las grandes casas, el Serier y todas estas, han tenido que rediseñar sus modelos de negocio porque ya no venden contenido, venden servicios alrededor del contenido. Y esto yo creo que os va a ocurrir también en las ediciones generales, que se van a acercar personas para que le editéis correctamente, como la película, si le cortéis y le editéis, porque el contenido probablemente, próximamente, su precio será algo muy inferior. Compraremos la experiencia de adentrarnos en ese contenido, y eso lo hará un editor. Pero para mí, autoedición es igual a contenido en abierto. Y ya en el mundo académico, en el mundo universitario, esto ya es una realidad. También hay que pensar, ya no sé en Estados Unidos cuántos autopublicados hay, pero deben ser millones ya, porque hace 5 años eran 400.000, pues ahora ya no he seguido, pero seguro. Sí. Es imposible que todas las editoriales del mundo asumamos eso, porque
por lo menos en España, lo que estamos haciendo todas es reducir, poquito, pero reducir número de títulos, porque si no, en las librerías no dan abasto para recibir un título y 3 semanas en la mesa de novedades, como explicaba Diego, y luego ya desaparece de las... Entonces, es que es imposible, o sea, la autopublicación crecerá porque las editoriales somos incapaces de absorberlas. No, eso me parece que es claro. El tema es qué lugar le da o no le da la industria. Si, hay ferias en donde todavía se discute si tiene que haber presencia o no presencia del autopublicado. Entonces, ¿se le da? ¿Es parte de la industria o no? ¿O le tenemos un rechazo absoluto y es otra cosa? Son autores y hacen otra cosa. Como me parece que ahí está. Y después, ¿cuál es nuestro rol desde el lado del editor frente a esto? ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos de la misma manera? ¿Tenemos que ser mejores? Un poco el debate está por ahí. Hay algo que Diego exponía cuando hablaba, o sea, al inicio hablabas un poco de cuál es el oficio del editor, pero después cuando desgranaste un poco cuáles eran los ingresos y las cosas que hacía desde la editorial, estaba la venta de libros y la producción de libros, pero también había, o empezaban a aparecer otras cosas. Ahí también quería preguntarles, porque me parece que, así como cuando hablamos de la música y la transformación que ocurrió en la música, de, en principio, dejar de vender discos, o de que la venta de discos sea algo secundario frente a hacer recitales u otras cosas, también empieza a haber como una, no sé si cuestionamiento, pero por lo menos a empezar a pensar qué más podemos hacer nosotros en el momento de ofrecer a nuestros lectores o a otro escenario. Digo, ¿ustedes están pensando, por ejemplo, dinámicas parecidas o se concentran nada más que en la venta de libros? ¿O piensan que hay otras cosas, o el editor tiene que hacer libros y ya, o cualquier otra cosa es parte de otro negocio? Nosotros lo que hacemos es vender libros. Okay. Alguna vez hemos intentado alguna otra cosa, como hace como 4 años, así, dar un servicio de autoedición, pero queríamos ser cuidar tanto el libro que al final salía carísimo y lo dejamos de hacer, porque era hacer autoedición, pero con un editor detrás. Entonces ya se disparaban los precios y lo dejamos de hacer. Pero si no, al final es dedicarnos a lo que sabemos y lo que nos gusta. Ok. Javier, ¿hay alguna mirada que va más allá de...? Sí. No tengo nada interesante que decir. No, pero ¿hay alguna mirada que va más allá de hacer libros o el foco de Random va a ser hacer libros? Lo que pasa es que las otras áreas están en otras divisiones del grupo, ¿no es cierto? Okay. Pensá que Bertelsmann tiene una división de televisión, tiene una división de música, tiene una división de revistas, tiene una división de imprentas, de call center, tenía una división de autoedición también, tenía un enorme negocio con 2.000 call centers y recepción que vos te ofrecían el libro desde lo más barato, que era hacerte el libro y mandarte el libro digital, y etcétera, hasta campañas de $50.000. Y les quiero decir, había gente que contrataba y pagaba $50.000, ¿es cierto?, para que le hicieran una campaña de marketing. Es decir, había un gran negocio, pero tenemos lo que decía Blanca, creo, plantar un árbol, tener un hijo y publicar un libro. Es decir, todos queremos hacer esas 3 cosas. Okay. Por lo tanto, digo, la autoedición no puede sino crecer. No lo mencioné, pero cuando empezó todo el tema de la autoedición, no me acuerdo si fue Simon & Schuster o HarperCollins, sacó que luego salió en internet, un listado de consejos o una lista a sus editores, a los propios editores de Simon & Schuster, decía: ¿por qué es mejor publicar en Simon & Schuster que ser autoeditado? ¿Qué valor le damos los editores? Y había una lista de como 20 argumentos, marketing, bueno, de todo, ¿no? Es decir, cuidado de la obra, porque de nuevo, la corrección también, como decir, uno puede autocorregir el autocorrector. Ahora, hay que ver cómo termina saliendo. Es decir, suponemos que hay un trabajo de una persona atrás que le da a ese original un adicional que ni una máquina se lo puede dar, ni un teleoperador se lo puede dar, ¿no es cierto? Creo que por lo menos ahora hay un diferencial. Yo digo, el 99% de la gente que autoedita, si uno le preguntara, ¿preferís autoeditarte o que te publique Blanca? Okay. Y sí, ¿Qué diría hoy? sin duda, Que me publique Blanca. sin duda.
¿Por qué? Preguntémosle. Pero hoy hay la gran cantidad de autoeditados, son la imposibilidad o que le publique un editor tradicional o independiente, multinacional, lo que sea, o bien la imaginación de que gano mucha más plata, porque paso del 20-25% sobre el neto en el libro digital, el 10% en el libro físico, al 70%. Ahora, el 70% de nada sigue siendo nada. Claro. ¿No es cierto? Con lo cual hay una ilusión inicial de que con esto me hago rico porque me quedo con el 70% y todo el mundo me va a querer leer. Lo que uno siempre dice a los autores, bueno, me meto en un camino pantanoso, ¿no? Pero cuando viene un autor y te dice, no, se lo di a mis amigos, dicen que es espectacular. Claro, tus amigos te dicen que es espectacular, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos pasa, ¿no? Si no, volviendo a América Latina, en Perú todo el mundo quiere leer mi libro. Claro, ¿no? Yo también me encantaría, ¿no es cierto? Pero decir, esas cosas que muchas veces los autores que autoeditan sueñan con ganar mucha plata, con que todo el mundo lo lee, que ahora me van a leer en todos lados, después se contrasta muy fuerte con la realidad. Y yo creo que ahí los editores todavía tenemos un gran trabajo que estamos haciendo y que le da un valor al libro, sea de 1000 ejemplares o de 50.000 ejemplares, enorme. De alguna manera, a ver, si hubiera tanto dinero en el autoeditado, los grandes autores internacionales, que ya no hace falta que nadie los consagre, porque son consagrados, como Grisham, como Stephen King, digo los norteamericanos, podrían hacer autopublicación. Porque en el fondo, ¿quién no conoce a Stephen King? Y Stephen King cobra el 20% sobre el neto, en el libro digital. ¿Por qué no pasa a cobrar el 80%? Y vende él y autoedita y sale a vender solo. Algo hay que hacemos los editores que le estamos poniendo un valor agregado. Igual hay algunos ejemplos. Igual hay algunos ejemplos de autores que se han abierto Sí, a partir de construir su marca. Pero yo coincido con Trini, parece más por lo menos, a ver, no digo que no haya que observarlo, pero a veces parece más una moda que, bueno, lo tenemos acá, no voy a nombrar, pero hay una editorial que de alguna manera publica a muchos autores que no consiguen lugar en los editoriales y que te hacen tu propia edición y te hacen tu presentación y están en la feria del libro y vos ves unos carteles increíbles. Servicios editoriales. Pero la mayoría de esos autores no pudieron publicar en las editoriales tradicionales y por eso fueron a esta opción, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, creo que hay que mirarlo. Coincido, Javier, que hay que estar muy atento porque evidentemente ahí hay algo que quizás no podemos estar perdiendo, pero creo que los editores todavía estamos aportando un valor a ese original que vino en Word o en PDF importante, ¿no? Esa curación que decíamos de la obra creo que tiene un valor enorme. Y de nuevo lo que decía antes, si nosotros somos capaces de mostrarle a ese autor que conocemos sus lectores, ¿no es cierto?, el potencial que tiene su obra, decirle, mirá, en la página 150 se está cayendo porque está pasando tal cosa, y si nosotros podemos aportarle el valor del conocimiento y de información, que se supone que podemos llegar a ser expertos, si el autor no, de nuevo, ahí hay un valor que tenemos. ¿Por qué necesitas? ¿$1 millón? ¿$1 millón necesitas? $1 millón. Creo que ahí hay, digamos, tenemos que entender cuál es el nuevo valor que podemos estar aportando como editores, distinto al valor que aportamos antes, pero que tenemos un valor para aportar ahora, como lo tuvimos en el pasado y como lo vamos a hacer en el futuro, no me cabe duda. Yo quisiera agregar un contrapunto a eso, y es que nos hemos portado mal con los autores también. Nos hemos portado mal. A ver, desde la información de qué pasa con su libro. A ver, todos hemos escuchado las quejas de los autores toda nuestra vida. Muchas de ellas son razonables, otras no, otras son, pero también tenemos algo de responsabilidad en no explicar bien nuestro negocio. ¿Cuántos autores todavía se preguntan por qué el editor se queda con el 90 y yo solo con el 10? ¿No es cierto? La pregunta más ignorante que existe para los que hacemos libros. Pero, Dios mío, no es el 90, nos quedamos probablemente con menos que el autor, ¿no es cierto?, por título, ¿no? Ahora, esa pregunta todavía sobrevuela las conversaciones entre autores o donde se habla de esto de la autopublicación, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad no haber todavía, de no ser lo suficientemente claros. Yo creo que el futuro decantan los autopublicados y muchos de ellos deberíamos recogerlos nosotros, aquellos donde hay verdadera calidad. Donde hay, digamos, edición silvestre, ya, que siga, no sé, su ruta, no sé, no me interesa tanto. A ver, la oportunidad de sacar fotos, de escribir, estupendo que exista, es la expresión humana.
Pero de ahí a editar y hacer de esto algo valioso por lo cual haya que pagar, porque ¿no? Hay un buen trecho, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, creo que los editores tenemos que empezar a imaginar modelos de contratos diferentes, donde la información sea transparente otra vez, con el autor en tiempo real, no sé. A ver, ¿por qué se quejan tanto? No solo por el 10% versus el 90%, que sabemos que es un error, sino porque no les explicamos cómo... A ver, son sus hijos. Cada autor, su libro es su hijo. Y para nosotros es uno más. Esto una vez un amigo, muy amigo, me dijo, es imposible de resolver ese conflicto. Porque para el autor, su libro es el absoluto. Y para el editor, ese mismo libro es relativo. Hay muchos más, ¿no? Ahora, si eso lo deberíamos cambiar. Porque si eso podemos con ayuda tecnológica, ¿no? A lo mejor puedes... Es que está ahí. Yo creo que además esas herramientas ya las tenéis. El hecho de que muchos, y hay varios ejemplos, la propia Rowling, que crea Pottermore. Pottermore es una plataforma de autoedición. Sí, sí. Ella controla, eso sí, su socio empresario no es un editor, es Sony, la primera etapa. O sea, necesitas, porque vosotros hacéis un montón de funciones empresariales, de procesos, que el autor se dedica a su obra y vosotros asumís todos esos otros procesos, ¿no? Pero yo coincido contigo, yo creo que el problema vais a tener, y la tecnología ya existe, porque muchos se van a Amazon, porque en su panel de control como autor ven las ventas diarias en tiempo real que está teniendo su obra en los diferentes países. Vosotros, los grupos editoriales pequeños y medianos, tenéis esa información de lo digital, sin lugar a dudas, de lo analógico a lo mejor con más deficiencia, pero podéis saber y podéis compartirlo y no lo compartís. Yo soy autor de Planeta y mi informe que me llega trimestralmente, verdaderamente, es tantos ebooks este trimestre, a tanto según contrato y demás. A mí me gustaría saber, si venís de aquí a Argentina y alguien ha descubierto mis libros, no estoy vendiendo mi libro, ¿vale? Porque ya no, ¿vale? Pero si he tenido eso, si ha tenido un impacto, ¿no? Y verdaderamente yo creo que ahí eso es lo que llamaba servicios alrededor del contenido. Si sois más transparentes y os le hacéis partícipe del negocio, difícilmente se irán a estos cantos de sirena del 70%, ¿vale? Que luego yo tengo que adelantar un montón de pagos. 70%, pero tú pagas el diseño de la cubierta, $200. Tú pagas al corrector, 800. Se gasta una media 2.000 euros. Una pequeña anécdota, en la Feria del Libro de Nueva York había una mujer que se había gastado en su stand $500.000 y la familia le demandó. Por gastarse. Sí, claro. Pero claro. ahí ves un poco el interés que tienen estos autores por realmente llevar su obra al mercado, ¿no? ¿Qué editorial va a rechazar €500.000? Y has nombrado algo también que los editores no hacemos, es el acompañamiento a lo largo del tiempo de esos libros. Es muy difícil. Antes yo creo que os requería más personal, pero hoy en día con las tecnologías verdaderamente podéis hacer que esos informes sean mucho más profundos, mucho más frecuentes y ayudar al autor. Al final lo que quiere es entender qué pasa con su... Igual que recibíais llamadas antes de que se acercaban a una librería y decían «No está mi libro en el Ateneo». ¿Cuántas de esas habéis recibido? Pero siempre, siempre, ¿Vale? siempre. Vale, pues ahora en digital ellos pueden entrar a la plataforma de distribución y ver cuántos libros, unidades han vendido en Amazon, en Apple, en Google o donde sea. Y se van tranquilos a casa. ¿Cómo hacemos para...? Digo, se expusieron muchas métricas hoy, por suerte. Tengo el vicio de las métricas. Tengo indicadores, números. Por suerte empezamos a hablar del tema y para mí esto se tiene que repetir a diario. Es muy difícil en Argentina. Veo que al menos en México y en Brasil algo empieza a ver, pero en Argentina no tenemos noción de qué se vende, qué no se vende, qué se consume. Es muy difícil acceder a ese tipo de información. Pero aún, o sea, esa es la parte positiva, si se quiere. Empezamos a hablar de los números, pero estos números rara vez son positivos. En general estamos viendo números de caídas. O sea, casi todas las exposiciones, ninguna mostró un crecimiento de un 20% en los libros, en la venta de libros, nada por el estilo. ¿Qué les pasa en la cabeza a ustedes con respecto a esto? ¿Ven que esto llegó hasta su piso y se va a mantener así o puede seguir cayendo? ¿Hay cosas que podamos hacer para aumentar la audiencia, para aumentar la cantidad de lectores? ¿Solo depende de acciones del Estado y de educación y nos tenemos que cruzar de brazos a ver qué le pasa al resto del ecosistema y nosotros seguir produciendo libros? ¿Hay algo que está en manos nuestras que podamos hacer? ¿Cómo podemos hacer crecer a las audiencias? Definitivamente yo creo que hay una deficiencia en lo digital,
no sé si coincide Javier, pero que es que no ha permitido ampliar a nuevos lectores. En general lo que ha hecho es como irle comiendo ciertos porcentajes de mercado al negocio tradicional, pero no nos ha permitido llegar a más lectores o amplificar enormemente el consumo de libros. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Ven un mercado que va a seguir en caída o no? Bueno, yo creo que hay, como Javier ha dicho, de Netflix y todo eso, que tenemos la competencia de las otras industrias culturales. En Brasil, que tengo las estadísticas en mi cabeza, el cine está creciendo, juegos, videogames, seguro que está creciendo. El número de smartphones, tablets que se venden es increíble y todo eso toma más que el dinero, el tiempo de las personas. Imagina un mundo antes que no tenía internet, ¿cuánto tiempo gastamos leyendo en Facebook y todo eso? Entonces, yo creo que parte de la, bueno, puede decir así, la crisis del mercado editorial, eso que no se crece, es porque las otras industrias sí están creciendo, tomando tiempo, en primer lugar, y dinero de los consumidores. Lo que podemos hacer, primeramente, entender que el enemigo tal vez sea otro, que nosotros nos gusta tanto criticar a Amazon, criticar eso, que venden libros, pero tal vez el enemigo sea un poco las otras industrias. Y también mirar más a esas industrias, entender lo que están haciendo correctamente. Mirar la música, el cine, a Netflix y toda esta programación, entender qué podemos aprender con ellos. Y hablamos poco. Siempre tenemos nuestros coloquios, nunca hay nadie de TV, de cine. Yo participé 2 veces de mesas con las otras industrias, uno de cada, y fue fascinante. Aprender y trocar experiencias creo que es algo que podemos hacer en todas las esferas. Sí, finalmente, como comentaba Javier, hay una competencia, ¿no? Hay una conquista por el tiempo libre. Y las opciones, pues hay una multitud de opciones. El mercado del videojuego, por ejemplo, el videojuego tradicional, el videojuego en caja, de PC, de consola, es un mercado que ha caído drásticamente. Ha caído drásticamente porque tienes opciones de videojuegos muy económicos en cualquier plataforma de móvil y cada vez con mayor calidad gráfica, con mayor creatividad. Es una búsqueda del modelo. El mercado de la música a nivel global ha vuelto a crecer en los últimos años. Era un mercado que desde prácticamente mediados de los 2000 ha caído en picado. Por ponernos un ejemplo, en España era un mercado de 700 millones de euros y a día de hoy es un mercado de 180 millones de euros, pero que ha llegado a ser de 150. Es un mercado que ha desaparecido. Pero a nivel global ha habido una concentración enorme. En estos momentos hay 3 discográficas que son el 80% del mercado global, 75%. Pero han encontrado un modelo que ha sido el streaming. La piratería de música está desapareciendo. Se llevan registrando ya 5 años de crecimiento constante de piratería, porque ¿para qué vas a piratear si tú tienes servicios en streaming o de pago sustentados por publicidad donde lo tienes todo? Creo que al final es una competencia por el tiempo de ocio y la búsqueda del modelo económico que funcione. Después quiero... Vale, yo ahí lo que es admirable y a mí lo que me da pena es que yo creo que el mundo del libro está perdiendo mucho tiempo pensando que nuestro modelo va a perdurar en esta transformación. Que la gente va a consumir cine, música, videojuegos, series de televisión en estos nuevos modelos y nosotros no. Que la gente va a parar su conexión y decir, me voy a poner a leer en papel. Nosotros sí, porque tenemos ya ese hábito y nosotros lo seguiremos haciendo, pero el mundo ahí fuera no, lo estamos viendo que no. Entonces estas empresas, Netflix hace 7 años vendía cajas, para sustituir la nombre caja, la cinta, por un libro físico, en tiendas. Igual que las tiendas de videojuego, hace 10 años, en la industria del videojuego tenías que ir a una tienda de videojuegos, no sé si siguen aquí existiendo en Argentina, en España básicamente han desaparecido, y comprabas un videojuego en una caja, y la caja sustituyo yo por un libro físico en una tienda de videojuegos, hoy en día librería. Y en 10 años ha habido esa transformación radical. Ahora el 80% del negocio es en la nube. Lo estamos viendo en la música, ya es el 60% en la nube. Lo estamos viendo en el cine. ¿Pensáis verdaderamente que el mundo del libro va a ser ajeno a esa transformación? ¿Que la gente va a decir, no, yo voy a parar, me voy a desconectar, voy a leer un libro en papel? ¿O nos vamos a quedar como una isla perdida, un residuo de lectores que amamos esto, pero que el resto de la sociedad va a dejar de leer? Y nosotros vamos a tener una responsabilidad que no le dimos una solución. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo de transformar radicalmente nuestro modelo, adentrarnos,
y invertir en hacer esa transformación ya, porque si no, vamos a ser ajenos a esa transformación desde mi punto de vista. Sí, o por lo menos no perder la oportunidad. Perdón, ¿Qué- Daniel, yo sí. quiero hacer una propuesta. Sí. Nos quedan 10 minutos para que cumplamos con el plan y todos puedan seguir sus vidas. ¿Te parece abrir un poco? Sí, por que favor. ¿no? Había Sí, una pregunta sí. o alguien. Es el momento, si quieren, de que recibamos alguna pregunta. Disculpa que cambio el formato. Por favor, por favor. Pero el salón tiene muy buena Aprovechemos. acústica. No necesitamos pasar el micrófono. Si hay alguna Con buena voz. pregunta, se levanta alguien, si quiere, Hay varios. ¿sí? A ver, Eso veo sí, Diego, tú ¿alguien decides. más? Ahí. Gustavo, Gustavo. levántate. Bueno. ¿Tenemos alguien del staff que lo...? Hola, buenas tardes. Felicitarte, Trini, la verdad que hermoso este evento. Y yo quería hacer una pregunta relativo a que se habló de mucha transformación, mucho cambio en la industria. Hablaba Javier de conocer al lector y poner $1 millón para conocer esos datos, pero no escuché, no vine a la mañana, pero no escuché en toda la exposición qué pasa con la transformación que debería hacer el canal de venta o la forma de comercialización. ¿Sí? Porque veo acá evolución en impresión por demanda, distribución digital, etcétera, pero aparentemente, por la experiencia que tengo en estos años de empresa, lo que no veo que haya una transformación en los canales tradicionales para adaptarse a toda esta modernización o transformación de la industria que se está haciendo desde la generación de contenido. ¿Qué podían comentar al respecto? ¿Quieres hacérsela a alguien en especial? No, la tiro para que comente. Yo, ante este tema, en Europa, las principales librerías han tirado la toalla frente a lo digital y a mí me parece un error. Y se ha adoptado lo que llaman la escuela de la cadena Waterstone, que ahora ha salido y a la gran mayoría, si googleáis, ponéis Waterstone, parece que Waterstone, gracias a la llegada de James Down, ha vuelto a dar la vuelta a la compañía y ahora ya es rentable. Bueno, la verdad es que por detrás tiene un mecenazgo de 200 millones de euros de un ruso que se acaba de hacer residente en el Reino Unido. Y esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad. No están Hay que vendiendo decirlo. más. Esa es la realidad. Entonces, la pena es que vais a tener menos puntos de venta porque no se están transformando. Porque verdaderamente no han asumido que la gente puede comprar todo eso en el sofá de su casa en una tableta. Y estamos viendo en los números cómo se están vendiendo muchos libros en papel, autoeditados y del sector, a través de Internet. Esto en España, sorprendentemente Amazon, que acaba de llegar, se ha llevado ya el 22% del mercado. Le ha quitado al Corte Inglés, a Casa del Libro, que tenía una marca de reconocimiento por el buen servicio de entrega, no como el paquete que no te ha llegado. Nada más que 24 horas, o ahora 2 si vives en grandes ciudades como vive en Barcelona, te llevan el libro en papel. Entonces, o entiendes que esa es la nueva dinámica, o estás fuera. Entonces, desgraciadamente en tirar la toalla ha habido una transformación, un nacimiento de nuevas librerías que las seguimos llamando librerías, pero son puntos de encuentro, tiene una selección de títulos muy pequeña, beneficia más a las editoriales independientes, de España como Tipos Infames, como demás, que hacen una curación y es más, vas a esa librería por la experiencia, porque llegas allí y el librero te ha hecho una curación de unos 200 títulos que te tienes que leer o tienes que tener, y te tomas un vino y hay una exposición de arte o lo que sea, pero no, son canales de venta de la industria, de eso la industria no puede vivir. De estos pequeños necesitamos grandes superficies. Y es la pena que hasta las grandes superficies, a mí me sorprende que el Corte Inglés o Casa del Libro verdaderamente no la hayan plantado cara. El único país es Alemania. Y es un poco por su cultura ya de muchos años, de que se pusieron juntos todos los libreros. A lo mejor aquí es algo que podéis hacer en Argentina, que todavía no ha empezado. Todos los libreros se agregaron y crearon una alianza que se llama Tolino. Tiene el 40% del mercado digital, Amazon tiene un 35-40% y ha sido el único mercado verdaderamente, pero es gracias a la voluntad de pensar en digital y hacer una alternativa. Como entremos en este discurso de que si leo o tal, vendrá Amazon y se lo llevará todo. ¿Alguien más en el...? Sí. No olvidemos, yo a finales de mes voy a Nueva York y tengo ganas de ir a una librería de Amazon, a ver exactamente, algo me han explicado la gente que ha ido así, pero quiero saber a ver qué están haciendo. Estuve en mayo en la Feria del Libro de Nueva York y fui, había colas para entrar.
¿Cuántas veces hemos visto colas de gente entrando a una librería? También era por la novedad, ¿vale? No sé si tenéis este tipo, has descrito un poco como Sambors, ¿sabes? En España tenemos unas que son FNAC, que tienes una parte que son venta de cacharrería, de gadgets, de tal y tabletas. Una selección muy pequeña, no había más de 200 títulos, pero había un servicio impresionante. Si eras cliente de Amazon Prime, no hay además nadie que te atienda, es todo por ordenador, tú pasas tu móvil cobra y demás. Y lo que han entendido era una cosa muy curiosa, los libros, las cubiertas estaban mirándote, en vez de estar ladeado, que es bastante incómodo, te permitía verdaderamente la navegación y el descubrimiento que fuera mucho más amable. Ya, pero me imagino que la cantidad de, la cantidad de títulos en un espacio reducido, 500, es muy poquito, claro. Es otro concepto. A los niños. Infantiles y juveniles. Y más o menos un 15%, algo que te va a divertir, libros de cocina. Y efectivamente los libros están frenteados y hay comentarios de los lectores que han recortado, que han puesto ahí. Y bueno, lo que más me llamó la atención es eso, que el 50% eran niños. Sí, es interesante porque eso responde a... Sí. Perdón, en relación al canal librero, les doy un dato. En Random Estados Unidos, de cada 4 libros que se venden, hay 2 que se decir, la mitad se vende por internet. De esa mitad, la mitad, es decir, el 25% es ebook, pero la otra mitad es libro físico por internet, con lo cual la mitad de los libros que se venden en Estados Unidos, en nuestro caso, salieron del canal tradicional, ¿no? Y se fueron al canal de alguna manera virtual. Ese es un golpe muy fuerte para todo el tema de las librerías. Pero de nuevo, si vamos a la librería Amazon, ¿qué está haciendo la librería Amazon? La librería Amazon está haciendo que el curador ya no sea el editor, ya no sea el librero, sino sean los pares. Porque cada vez más lo estamos viendo que el recomendador ya empieza a ser los otros. Por eso están los clubes de lectura, por eso está todo transversal. Ya le creo menos al editor que me está recomendando una obra, le creo lo que dicen los otros lectores respecto de esa obra, ¿no? Por eso dice, a los que le gustó esta, también les gustó esta. ¿Por qué a mí me tiene que gustar? Bueno, así es. Hoy tenían categorías muy interesantes, los libros más leídos en Nueva York esta semana. O sea, ya una fragmentación que ya es un bestseller cualquiera, ¿sabes? Porque si es los libros más vendidos esta semana en Nueva York de ficción, claro, pues sales candidato a bestseller enseguida, ¿no? Pero al final ayudas a ese lector a supuestamente encontrar aquello que está buscando. Ahora, Javier, con ese dato que tirabas, digo, y en Europa creo que pasa algo parecido con lo que es la venta del libro físico por canales electrónicos. ¿Te imaginas un escenario parecido en América Latina que se pueda llegar a desarrollar? En donde la venta del libro electrónico, del libro físico por canales electrónicos se pueda tener ese peso? Sí, a ver, yo creo que sí, sobre todo en un país como Argentina, que es tan extenso, donde la posibilidad de tener librerías en todas las ciudades es muy difícil. Es decir, cuanto más extenso y cuanto más dispersa la población, me parece que cada vez tiene más sentido la venta de productos. Lo que pasa es que la dificultad que tenemos en la distribución, bueno, lo que contaban de Brasil, ¿no es cierto? Toda la dificultad que tuvo Amazon, pero finalmente Amazon la está venciendo. Entonces, al final es poner recursos, tiempo, ¿no es cierto? Inteligencia, tecnología. Al final todos esos problemas que son insalvables, alguien los termina salvando, ¿no? Y es el Javier, que lidera, no hemos nombrado en el día a Mercado Libre. Sí, Nos falta hablar de Mercado Libre aquí. Iba un poco por esa línea. Claro, Digo, Mercado Libre está queriendo hacer una incidencia fuerte en esto. Mercado Libre es como nuestro Amazon en Latinoamérica. En Brasil... No tiene el mismo rol que Amazon, pero tiene muchas similitudes y desde hace un año que quiere hacer una incidencia fuerte en el sector del libro y empezar a ponerse como un canal. Entiendo que vende cerca de 1 millón de libros por año, están en esa cifra. Las librerías tienen su propia... Claro, su página de Mercado Libre. Sí, en Brasil están muy involucrados ahora en tener el canal de libro, un marketplace y todo eso en Mercado Libre, que es haciendo citas con todos los editoriales, librerías y todo. Sí, sí. Pues como lección aprendida de Europa, os animo a que apoyéis estas iniciativas locales. Si queréis tener una economía saludable donde exista competencia, apoyar estas iniciativas, porque si no, el día que llega Amazon tendrá una posición dominante. Si no todavía genera, en nuestro país, todavía genera discusiones. No sé si está Francisco de Mercado Libre, estaba inscrito, a lo mejor vino a la mañana
ya no está, uno de los dirigentes de, digamos, a cargo del sector libros. Del sector, sí, del área de libros. Bueno, ¿Aquí? Ricardo. Sí, Ricardo Sabanes. Hay algo que se da por sentado en las charlas, en las exposiciones, pero que desde mi punto de vista está empezando a fallar, que es el editing de los textos, el copy editing. O sea, nosotros vemos en las autoediciones de Amazon que el editing es leve, escaso u horrible. Y hay muchas ediciones en papel que tienen el mismo problema, y de las majors, no solamente de editoriales que tienen poco para invertir. Entonces, les pregunto, o sea, estamos hablando de nuevas tecnologías, de nuevas formas de llegar al público, pero a veces con contenidos muy mal cuidados. Desde mi punto de vista, que trabajé en el editing durante mucho tiempo y lo defiendo. Pero escucho a los editores y me parece que hay algo que se está perdiendo. Estamos hablando de marketing, de nuevas formas de comercialización. ¿Y qué pasa con los copy editors, que son los que ponen el texto de cara al público lector de manera satisfactoria? Eso yo lo veo, se está perdiendo. En la edición independiente es su bandera, Diego, ¿no? El cuidado del texto que se ha descuidado. Ah, perdón. Blanca está traduciendo al mexicano. Al mexicano. No, yo, bueno, en nuestro caso, he visto que parte de la fidelidad de los autores está en ese punto. Es decir, que hay muchas ocasiones en las que, bueno, es decir, más bien en todas las ocasiones, para una editorial pequeña o mediana, es imposible competir en recursos de infraestructura o en recursos económicos con una editorial más grande. En cambio, puedes compensar teniendo una relación mucho más próxima en la atención desde que el texto se está gestando. Y te digo una cosa que el tipo de relaciones que se traban, que además estoy seguro que esto no es exclusivo de editoriales chicas, estoy seguro que les pasa a Blanca, a Javier también. Las relaciones con los autores son muy intensas y a veces acompañar a un autor en el proceso de escritura va más allá del proceso de edición. O sea, a veces hay acompañamientos que van desde una decisión de orden de vida o a veces hasta terapéutico, existencial, a veces emocional, y además del trabajo puntual en el texto, lo que cuando menos en nuestro caso lo que hay es mucha conversación, es como muchas preguntas desde dónde se toman las decisiones, hacia por qué se lleva una obra hacia un lugar y no se lleva hacia otra, por qué se aborda ese problema específico desde esa perspectiva, por qué se aterriza puntualmente en un lugar que tiene nombre y apellido o no, ¿no? Entonces todas esas decisiones creo que hacen que los autores se sientan más acompañados, cuando menos a nosotros además es parte de lo que más nos gusta hacer. No sé si la pregunta era por ahí. Ahí traduce Blanca lo que dijo Diego. Sí, yo puedo decir lo mismo. Nosotros hacemos corrección de todos los títulos, corrección también del contenido, incluso a veces de la historia. La historia de golpe dices, oye, pues si aquí se cae y tienes que... Entonces hacemos eso y luego correcciones ortotipográficas de forma, etcétera. Y acompañamos al autor exactamente igual, hablando con él y a veces haciendo casi de psicólogo o psicóloga en el caso. Bueno, creo que estamos bien, ¿no, Trini? Estamos bien, ¿sí? Estamos ¿sí? bien. Bien intenso. Muy intenso, son justo las 6. Si Aileen se quedó con la última pregunta ahí. Había algunas manos. Sí, una, ahí vamos. La última y después nos despedimos ya. Fernández Reguera, Editorial Losada y Aike Grupo Editor. Y la pregunta es para Javier. ¿Cuál? Hay dos Javier. Javier Zelaya. Zelaya. Me gustaría saber qué opinión tiene, por qué, siendo Argentina el segundo país de habla castellana en venta de libros y tercero de América Latina, no haya aterrizado aquí todavía ¿El tema digital? O Amazon. Amazon, sí. Porque no hay suficiente contenido digitalizado. Habéis puesto una barrera de entrada, no habéis digitalizado vuestro fondo y si no hay que vender, Amazon no le interesa.
pero eso no significa que tarde o temprano no llegue con contenidos de terceros. Y estáis perdiendo una oportunidad de mercado. Vosotros, como te habías dicho, erais uno de los países líderes en la producción y comercialización de contenidos, y sin entrar en rivalidades, México yo creo que os ha quitado mucho de ese liderazgo, y yo os animo que empecéis, porque tenéis verdaderamente joyas de la corona desde el punto de vista de contenidos que habéis producido, y que estén en formato digital, para que yo veo a Argentina en esta primera fase, en los próximos 5 años, en ámbito digital, como un país productor de contenidos digitales para ser vendidos fuera. ¿Pero no piensa que es por desconfianza? No, es porque si no hay que vender, es un tema de oferta y demanda. Si no hay una oferta digital suficientemente amplia, no puedes entrar a vender. Y como no habéis entrado a digitalizar, aunque yo he visto un cambio de actitud en los diferentes fields, en las conversaciones que he tenido con editores, de un no rotundo, sois todos muy amables, yo llevo 15 años trabajando en este sector, al principio me mirabais de manera muy extraña de dónde viene vale, es que ha vivido en Nueva York muchos años, me ha dicho, ¿sabes? Y demás, ¿vale? Ahora verdaderamente ver que esto es otra parte del negocio, y sí he empezado a ver editoriales argentinas que han empezado a digitalizar y a entender que esto complementa, pero Amazon llegará aquí, esto es un mercado enorme, enorme, mucho más grande que España, mucho más grande que otros países. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los presentadores, Javier, Carlos, Javier, Blanca Rosa, Diego, David y por supuesto Daniel. ¡Ay, Dios mío! Y a todos ustedes, ha sido un día súper intenso. Bravo por todos.